Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 44. Ni qué decir, tiene que al día siguiente aquel menestral. Después de la juerga y tras pasársele la borrachera, había lamentado las tazas y los platos rotos. Alyosha sabía que también el viejo, sin duda, le dejaría volver al monasterio al día siguiente o quizá incluso esa misma tarde. Estaba totalmente convencido, además de que él era la última persona a la que su padre quería ofender. Alyosha estaba seguro de que nadie en el mundo quería ofenderlo nunca, y no solo es que no quisieran ofenderlo, sino que tampoco podían. Eso, para él, era un axioma, definitivamente aceptado, sin discusiones, y con esta siguió adelante sin la menor vacilación. Pero en ese momento se agitaba en el otro miedo, de un género completamente distinto y mucho más doloroso, porque ni el propio Alyosha podía definirlo. Era precisamente el miedo a la mujer y en concreto a Katerina Ivanovna, que tan insistentemente le había suplicado en la nota que le había entregado la señora Jochlakova, que fuera a verla sin especificar el motivo. Esta petición y la apremiante necesidad de cumplirla despertaron al instante cierta sensación de tormento en su corazón y durante toda la mañana, a medida que pasaba el tiempo, esa sensación había ido creciendo y haciéndose más dolorosa. A pesar de todas las escenas e incidentes que habían ocurrido después en el monasterio, así como hacía un momento junto al padre igumeno, etcétera, etcétera. Lo que temía no era ignorar de qué quería hablar de ella y qué le respondería a él. Y no era la mujer en general lo que temía en ella. Tenía escasos conocimientos de las mujeres, desde luego, pero aún así llevaba toda la vida, desde su más tierna infancia hasta su ingreso al monasterio, viviendo únicamente con ellas. Temía en concreto a esa mujer, precisamente a Katerina Ivanovna. La había temido desde la primera vez que la vio y solo la había visto una o dos veces. Puede que tres, y hasta había intercambiado algunas palabras con ella en una ocasión. Recordaba su imagen como la de una joven bella, arrogante e imperiosa. Pero no era una belleza lo que le atormentaba, sino algo diferente. Era justamente esa inexplicable naturaleza de su miedo lo que acrecentaba su temor. Los fines de la joven eran nobilísimos, él lo sabía. Se afanaba en salvar a su hermano Mitri, que ya era culpable ante ella. Y si se afanaba era solo por generosidad. Pero a pesar de la conciencia y justicia que él no podía dejar de atribuir a todos esos sentimientos magníficos y generosos, un frío le recorría la espalda a medida que se acercaba a su casa. Se dio cuenta de que no hallaría a su hermano Iván Fyodorovich tan cercano a ella en casa de Katerina Ivanovna. Su hermano debía de estar ahora con su padre. Estaba aún más seguro de que no encontraría a Mitri allí e intuía el porqué. Así que tendría una charla en privado. Le habría gustado mucho ver, antes de esa conversación fatídica, a su hermano Mitri pasar un rato a su lado. Habría intercambiado algunas palabras con él sin enseñarle la carta. Pero su hermano Mitri vivía lejos y lo más probable es que tampoco estuviera en casa. Tras detenerse un instante, tomó una decisión definitiva. Se santiguó con un gesto habitual y apresurado. Acto seguido sonrió por algo y se dirigió con firmeza a ver a su terrible dama. Conocía la casa, pero si hubiera tenido que ir hasta allá, hasta la calle Mayor, luego atravesar la plaza, etc., habría tenido que ir bastante lejos. Nuestra pequeña ciudad es muy dispersa y las distancias suelen ser más bien grandes. Además, su padre lo estaba esperando. Quizá aún no hubiese tenido tiempo de olvidar su orden. Podía enfadarse y por eso debía darse prisa para llegar a un sitio y a otro. Como resultado de todas estas consideraciones, decidió acortar el camino pasando por los patios traseros, pues se conocía todos los atajos de la ciudad como la palma de su mano. Eso equivalía a saltar incluso a veces vallas ajenas y atravesar patios ajenos donde
Por los demás, todos lo conocían y saludaban. De esta manera podía alcanzar la calle mayor en la mitad de tiempo. En cierto momento tuvo incluso que pasar muy cerca de la casa paterna, justo por delante del huerto colindante con el de su padre, que pertenecía a una casita decrépita y ruinosa de 4 ventanas. La propietaria de esa casita era, como sabía Alyosha, una menestrala de la ciudad, una vieja a la que le faltaba una pierna y que vivía con su hija, una antigua camarera que se había habituado a la vida civilizada de la capital, donde había residido siempre en casas de generales, que desde hacía un año había vuelto a casa, a causa de la enfermedad de la anciana y a la que le gustaba lucir sus vestidos elegantes. La vieja y su hija habían caído, sin embargo, en una miseria terrible, tanto que cada día iban a la cocina de Fyodor Pavlovich como vecinas suyas para obtener un poco de sopa y pan. Marfa Ignatevna le servía un buen grado, pero la hija, aunque iba a buscar sopa, no había venido ni un solo de sus vestidos y hasta tenía uno con una cola larguísima. De esta circunstancia se había enterado Alyosha de una forma del todo casual, desde luego por su amigo Rakitin, que decididamente estaba al corriente de todo lo que ocurría en nuestra pequeña ciudad, y nada más enterarse, se había olvidado de ella por completo. Pero al llegar a la altura del huerto de la vecina, de repente se acordó de esa cola. Alzó rápidamente la cabeza gacha y pensativa y tuvo un encuentro totalmente inesperado. En el huerto de las vecinas, encaramado a algo al otro lado de la valla, asomaba visible hasta el pecho su hermano Dmitri Fyodorovich. Estaba gesticulando con todas sus fuerzas, llamándolo para que se acercara por lo visto. No solo le daba miedo gritar, sino hasta decir una palabra en voz alta. No fuera a oírlo alguien. Alyosha corrió al instante hacia la valla. Menos mal que se te ha ocurrido levantar la vista. Estaba a punto de gritarte, le susurró apresuradamente Dmitri Fyodorovich, todo contento. Súbete aquí, rápido. Ah, qué bien que hayas venido. Estaba pensando en ti. También Alyosha estaba contento y solo se preguntaba cómo iba a escalar y pasar por encima de la valla. Pero mi tía, con su brazo hercúleo, lo agarró del codo y lo ayudó a saltar. Recogiéndose la sotana, saltó con ligereza de un pilluelo descalzo. «Muévete, vamos», le soltó Mitya en un susurro arrebatado. «¿A dónde?», preguntó Alyosha, también en un susurro, mirando a todos los lados y descubriendo que se encontraba en un huerto completamente vacío donde, aparte de ellos dos, no había nadie. El huerto era pequeño, pero la casita de los propietarios se alzaba a no menos de unos 50 pasos de distancia. «Pero si aquí no hay nadie, ¿por qué hablas en voz baja?». «¿Por qué? ¡Ay, que el diablo me lleve!», gritó de repente Dmitri Fyodorovich a voz en cuello. «Sí, ¿por qué hablo en voz baja? ¿Ves qué confusión de la naturaleza puede obrarse de repente? Estoy aquí escondido, guardando un secreto. La explicación más adelante, pero sabiendo que es un secreto, me he puesto a hablar también secretamente, susurrando como un tonto cuando no hay necesidad alguna. Vamos por allí. Por ahora, silencio. Quiero darte un beso. Gloria al Altísimo del mundo, gloria al Altísimo». Antes de que llegaras, estaba aquí recitándome eso. En el huerto, que mediría una deciatina o poco más, solo había árboles plantados en el perímetro, a lo largo de las 4 vallas, manzanos, arces, tilos y abedules. El centro del huerto estaba vacío y formaba una especie de prado en el que se segaban varios pudi de heno en verano. La propietaria daba un arriendo a este huerto al llegar la primavera por algunos rublos. Había bancales de frambuesa, uva espina y grosella, igualmente a lo largo del cercal. También bancales de verduras muy cerca de la casa, cultivados de hacía poco tiempo. Dmitri Fyodorovich condujo a su invitado hacia el rincón más apartado del huerto. Allí, entre los tilos frondosos y los viejos arbustos de grosellero y sauco, entre mundillos y lilas, aparecieron de pronto las ruinas de un antiquísimo cenador verde ennegrecido y ladeado, con las paredes de rejilla